Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros en este taller de UDC. Denme un momento. Al taller Diferencias entre la evaluación clínica y forense en psicología, que va a ser impartido por la maestra Berenice Martínez Cartagena. La maestra es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México, tiene varias maestrías, entre ellas de educación y docencia, psicología jurídica forense, en psicología clínica, así como diversos diplomados, y también ha sido docente a nivel medio superior y superior, además de consultoría psicológica clínica y perito privado en psicología forense. Habiendo dicho todo esto, muchas gracias, maestra Berenice. Le cedo la palabra para iniciar el taller. Muchas gracias, Itla. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Espero poder interactuar muy bien con ustedes en este taller, diferencias entre la evaluación clínica y forense en psicología. Permítanme compartir la pantalla. ¿Me dicen si pueden ver la presentación? La vemos. Excelente, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, maestra Citla. Sí, efectivamente, tengo ahí unos cursillos y formación en el área de psicología, en el área de psicología clínica, en el área de psicología forense, y quiero compartirles en esta tarde un poquito de esa experiencia para pues beneficiarnos entre todos de esto, ¿no? De qué es la evaluación psicológica, en qué se diferencia de la evaluación clínica de la evaluación forense, y cómo esto nos ayuda a nosotros, los que somos psicólogos, a ser mejores profesionales, y a los que no lo son, pues animarse a hacerlo, y a los que tienen otra profesión, como por ejemplo derecho, comprender de qué se trata la evaluación psicológica y cómo les ayuda en el ámbito jurídico. Ahora bien, nuestra agenda tenemos 3 puntos: los objetivos de la evaluación clínica versus la evaluación forense en psicología, las diferencias entre informe clínico e informe forense, y los aspectos éticos en psicología forense y psicología clínica. Este punto es muy importante tenerlo presente porque es básico como psicólogos y como psicólogas ser éticos. Creo que en todas las profesiones, y es algo que debería de ser parte de nuestra vida diaria, no solamente en el ámbito profesional, sino en conducirnos con ética. Bueno, pues comencemos. Me gustaría con ustedes esta primera actividad, con esta pregunta: ¿qué postura teórica manejo dentro de la psicología? Esto es para quienes son psicólogos. Por favor, si me compartes el enlace, Citla. Sí, está en el chat. Está en el chat el enlace. Ustedes van a entrar y van a poder hacer su votación. A ver. ¿Qué posturas teóricas maneja? Muy bien, ahí vamos respondiendo. Permítanme, voy a compartir con ustedes esos resultados. Ya no vemos tu pantalla, Beri. Ah, ya la vemos. Ya. Bueno, de los que estamos aquí, 1 conductual, 5 cognitivo-conductual, 2 humanistas, 0 psicoanálisis, 0 la ecléctica. Porque es importante saber qué postura teórica manejamos. 3 con los humanistas. Es importante para saber cómo se va a dirigir esa evaluación, y aparte cómo vamos a fundamentar esa evaluación, porque tiene que ser bajo una teoría. Muy bien, vamos a dar un poquito más para ver quién más quiere participar. Déjenme refresco, a ver si aparece ahí más respuestas. Bueno, 5 con los cognitivos conductuales. Excelente. Déjenme regreso a la presentación.
¿Ya se ve? Sí, lo vemos. Sí. Bueno, dentro de nosotros los que somos psicólogos y también los que no son psicólogos, ¿qué han escuchado y qué han visto acerca de la psicología forense? Esto es algo que me intriga mucho saber y me gustaría, por favor, respondieran esta encuesta dentro del enlace que se les comparte en el chat. Y ahí mismo les voy a compartir cómo se ven los resultados. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, alguien responde, tiene que ver con los crímenes y la muerte. Alguien nos dice, es la ciencia que encuentra si alguien es culpable de un delito. Y 7, es la aplicación de la psicología ante los asuntos legales. Yo en lo personal me he encontrado con la gente cuando les dices, es que estudié psicología forense y te dicen, ay, es que es algo que tiene que ver con los muertos. ¿Cómo les das terapia a los muertos? O sea, no entiendo. Nada más se quedan con cara de, ok, está bien padre, pero no le entiendo, ¿no? La psicología forense, esta aplicación de la psicología al ámbito jurídico es sumamente importante, sumamente interesante, pero requiere de una preparación especializada, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la evaluación. Exactamente, Loren. La psicología forense se aplica en los procesos judiciales para aportar conocimientos sobre el comportamiento humano que ayuden a resolver los casos, efectivamente. Y tenemos que saber cómo aplicar esta psicología forense, porque también hablamos de psicología jurídica y la conjunción de psicología jurídica y psicología forense. Tenemos que, también se habla de la psicología criminal, por ejemplo, pero es algo muy diferente, que si bien está dentro de las ramas de la psicología y dentro de la psicología jurídica, no es lo mismo que psicología forense. Muy bien. Déjenme regreso a la presentación y a ver, estas cosas de la tecnología maravillosas. Ya lo pueden ver, ¿verdad? Ya vemos tu presentación. Ah, excelente. ¿Qué es la evaluación psicológica? Esta también es una pregunta muy interesante que a mí me gustaría saber, sobre todo para el contexto en el que nosotros vamos a desarrollar este taller. ¿Qué saben o qué es la evaluación psicológica? El enlace está en el chat para que puedan responder. Y puedan yo ver sus respuestas. Muy bien. Bien. Ok. Como pueden ver aquí en las respuestas, llevamos 2 que mencionan que es la aplicación e interpretación de pruebas psicológicas, 3 que hablan de la valoración del estado mental del paciente y 2 que es un proceso que usa el método científico. Vamos, ¿quién da más? ¿Quién da más? 4, la valoración del estado mental del paciente. Ok. Aquí hablamos dentro de la evaluación psicológica de ciertas ideas, creencias, mitos urbanos que podemos dar, ¿no? Por ejemplo, muchas personas piensan que evaluación psicológica es solamente y meramente la aplicación de pruebas psicológicas. Y si eso fuera el caso, pues cualquiera podría evaluar psicológicamente a alguien, ¿no? Porque la aplicación es una cosa, pero la interpretación es otra cosa. Ahora, a los que son psicólogos no me dejarán mentir, cuando tú le dices a otra persona, es que soy psicólogo, seguramente me estás analizando, ya me estás psicoanalizando, porque dices psicoanalizando, ya me estás psicoanalizando, ya me estás analizando, y muchos piensan
que la evaluación psicológica es algo que todo psicólogo, toda psicóloga sabe hacer. Y pues, déjenme decirles que no. Nos comparte la compañera Loren Torres que la evaluación psicológica es un procedimiento mediante el cual un psicólogo especializado recopila información sobre el paciente a través de los tests, a través de las entrevistas, con el fin de evaluar el funcionamiento y capacidades de este en determinadas áreas y así predecir cómo será su comportamiento en un futuro. Esa es una de las tantas definiciones de la evaluación psicológica y me gustaría contextualizar esto un poquito más adelante. Permítanme regresar a la presentación. Ya una vez compartiendo esto, hablaremos de los objetivos de la evaluación clínica contra la evaluación forense en psicología. Tenemos que la evaluación psicológica y la evaluación clínica dentro de la psicología son o parten de una raíz en común. Tratamos, como ya nos compartieron en el chat de esta definición, de que es un procedimiento donde se va a recopilar información del paciente, en el caso de la psicología clínica, a través de test y entrevistas. Así podemos evaluar este funcionamiento y las capacidades del mismo en diferentes áreas y así predecir el comportamiento. Entonces, una vez que haces tú esta evaluación o este proceso de evaluación, vas a extraer conclusiones respecto a los problemas de una persona, de su inteligencia, de su rendimiento, de su capacidad de atención, de concentración, de trabajo, sus rasgos de personalidad. Esto se realiza primero por la observación, segundo por una entrevista, puede ser estructurada, semiestructurada, abierta, por la aplicación de una serie de test específicos para lo que tú quieres evaluar y culmina todo esto en la redacción de un informe. Es importante que dentro del proceso de la evaluación psicológica tú utilices pruebas válidas y debidamente baremadas a la población que se va a evaluar. Por ejemplo, en nuestro caso, que estamos en México, vamos a buscar pruebas que estén baremadas y estandarizadas en nuestro país. Existen muchísimas pruebas en otros países, España, por ejemplo, o pruebas de Estados Unidos, que se han utilizado, pero que primero tienen que baremarse aquí. Esto es que se estudia a un extracto de la población para poder hacer este estándar y darnos una idea de lo que queremos medir. En la evaluación psicológica, en el ámbito forense, lo que nosotros pretendemos evaluar son las conductas, lo que es observable. En la evaluación psicológica clínica es otro el objetivo. Lo vamos a hacer partiendo de esta problemática que nos presenta el paciente para poder elaborar un plan de intervención y poder ayudar al paciente a mejorar esta situación que le aqueja, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar en este ámbito de la evaluación parte de estas pruebas, estos test psicométricos, que deben de ser, que deben tener validez y confiabilidad, porque es una garantía para el paciente o para el cliente, dependiendo del caso, porque, vamos, estamos hablando de un estándar, no estamos hablando de que a Berenice se le ocurrió ahorita elaborarte una prueba, la que tú quieras, porque algunos en la carrera vimos psicometría y nos enseñaron a hacer algunas pruebas, y con eso ya darte un dato clínico, no, necesitamos estos estándares, estas garantías. Además, nuestra observación, nuestro ojo, nuestro buen ojo clínico nos va a ayudar muchísimo. No solamente nos vamos a abocar a la aplicación de pruebas y ya está, porque desgraciadamente en el mundo del copy-paste podemos encontrar que en internet luego están las pruebas, el manual de las pruebas y cualquiera pues ya se cree que puede aplicarlas e interpretarlas y te da un resultado, ¿no? Y a veces con resultados desastrosos para algunos, pero en fin. La evaluación psicológica clínica y la evaluación forense tienen un interés en común, es la valoración del estado mental
del sujeto explorado. Y la primera, la evaluación clínica, como ya les dije, es la actuación en esta área, en la intervención terapéutica, en desarrollar este plan de intervención, en explicarle al paciente por qué está sucediendo lo que le aqueja y cómo vamos a intervenir para ayudarlo. Pero en la segunda, en la forense, vamos a analizar las repercusiones jurídicas de este trastorno mental que pudiese tener. Las diferencias en relación al contexto de la aplicación y al objetivo de la demanda marcan las características que adquiere el proceso de la evaluación psicológica en cada uno de estos ámbitos. Porque cuando hablamos de la evaluación clínica y hablamos de la evaluación forense, nos estamos refiriendo en la primera a un paciente y en la segunda a un cliente. En la evaluación psicológica forense no estamos hablando de pacientes, nuestra evaluación no va a realizar una intervención terapéutica, va a otro objetivo. Espero estarme explicando. A ver, déjenme ver, no hay mensajes en el chat. Perfecto, bueno. Nos dice Dolores, sí, se usa para determinar el estado mental de la persona. Comprendo. Pues bien, actualmente, en la diapositiva en donde veíamos que hacíamos la pregunta, ¿qué piensan o qué saben que es la psicología forense? Pudimos ver algunas imágenes ¿cómo se dice?, programas de televisión en donde se ha dado una idea de lo que es la psicología forense. Por ejemplo, en Lie to Me o Miénteme, Paul Ekman, el personaje de Paul Ekman ahí, decía en un episodio, ¿no? Es que si se rasca la nariz está diciendo mentiras. Y si yo me rasco la nariz simplemente porque tengo nervios o porque pues ya se me secó algo ahí dentro y me da comezón, me salió un granito y me da comezón, pues estoy diciendo mentiras, pues no. Eso no es psicología forense. En Criminal Minds, de repente, no, pues tienen las super herramientas y ya encontraron quién es el asesino y hasta yo me emociono y digo, ay, que así fuera, qué padre, pero no, no es así. La psicología forense es otra cosa, la psicología criminal es otra cosa, la psicología jurídica es otra cosa y la psicología clínica, bueno, pues valga la redundancia, es algo diferente también. En fin, vamos a seguir adelante. Hablemos de las características de la evaluación. Como vemos, hay una conjunción dentro de lo que es la psicología clínica y la psicología forense, porque a final de cuentas parten de esta misma rama, la psicología. Y bueno, en la psicología clínica, el psicólogo se enfrenta con un problema que le presenta el paciente y se comienza a plantear preguntas sobre las posibles causas de que lo llevan a conducirse de tal manera. Y entonces el psicólogo, a través de su postura teórica, va a actuar desde sus conocimientos y supuestos sobre la naturaleza del problema que va a evaluar y sobre los factores que pueden influir en este. Por eso es necesario en el ámbito clínico tomar conciencia del grado y modo en que los modelos teóricos nos ayudan a determinar la naturaleza de este comportamiento. Esto quiere decir que desde una postura conductual, meramente conductual, vamos a hablar de algo muy diferente que desde una postura de corte psicoanalítico. Muchos tienen la idea de que psicología es psicoanálisis y no. La psicología tiene diferentes posturas teóricas que ayudan al especialista a determinar precisamente el por qué alguien se comporta como se comporta o por qué piensa lo que piensa, ¿no? Ahora bien, en psicología forense, la idea es, en lo personal, debería de partirse desde una postura conductual, desde una postura cognitivo-conductual también. ¿Por qué? Porque las conductas es lo que realmente nosotros podemos observar y demostrar. Los pensamientos, pues no. Las emociones, pues tampoco. Si bien afectan nuestra manera de comportarnos, lo que en derecho se evalúa es el comportamiento antijurídico de esa persona. Y nosotros lo que vamos a evaluar es si realmente se llevó a cabo o no. Bueno, no así, sino más bien vamos a evaluar qué llevó,
si es que lo llevó al evaluado a conducirse de esa manera. Entonces, en psicología forense aplicaremos los principios y elementos de la psicología a los problemas de los seres humanos que se encuentran involucrados en la conducta delictiva, que pueden ser víctimas, que pueden ser victimarios, que pueden ser testigos, que se encuentran además en un proceso legal dentro de un órgano de impartición de justicia. Hablamos que psicología forense proviene de la palabra foro, lugar en donde se reunían todos los ciudadanos para discutir estos problemas comunes, sus derechos, y actualmente cuando hablamos de forense es por reducción a las disciplinas de las que se nutre la justicia para su funcionamiento, como pueden ser las necropsias, la morgue, la ciencia forense, la criminalística, la criminología, la medicina forense, etc. Entonces, busca la psicología forense a través de un procedimiento metodológico la conducta y el estado mental de las personas implicadas en ese hecho presuntamente delictuoso, con la finalidad de contribuir con la administración de justicia. Nosotros, como psicólogos forenses, por ejemplo, no podemos juzgar, no podemos demandar o defender a la persona a la que evaluemos, porque resulta que hay periciales en donde las conclusiones les dicen, y hay videos incluso, dicen, es que sí, yo concluyo que él cometió tal delito porque así lo sacaron, así lo arrojaron las pruebas psicológicas. Espérate, eso es una conclusión que va a determinar el juez. Tú lo que vas a determinar es otra cosa, pero se tiene esa idea, así como estas series televisivas, te dan, pero no es así. El derecho, por ejemplo, no va a dar explicaciones a las motivaciones de la conducta, la psicología sí, pero la psicología no puede juzgar, demandar o defender. Entonces, por ejemplo, en psicología hablamos de que cuanto más, vamos a llamarlo así, inconsciente sea la conducta, más patológica va a ser. Y en derecho, cuanto más inconsciente es la conducta, más inimputable será. No sé si me estoy explicando. Entonces, en psicología hablamos de patología, por ejemplo, como un factor desencadenante, pero no determinante, no necesariamente determinante. Es, por así decirlo, una persona que padece, vamos a suponer, esquizofrenia, que tiene alucinaciones auditivas y visuales, que se comporta de determinada manera, no significa que por el hecho de tener esta psicopatología va a cometer un delito. A lo mejor, supongamos que se altera por X circunstancia y entonces sí comete un delito. Se relaciona con, pero no lo determina. No, la enfermedad no determina el delito, no lo desencadena, es un predisponente. Y entonces, pretendemos nosotros, a través de la evaluación forense, saber si esta persona tenía un antecedente de patológico, psicopatológico, que pudiera desencadenar en esta conducta delictiva. Entonces, nos menciona Urra en el año 2002 que la psicología forense se define por ser la ciencia que desarrolla la aplicación de todas las ramas de la psicología ante los asuntos legales, cooperando siempre con la administración de justicia. Hablamos que dentro de la psicología no solamente está la clínica y la forense, tenemos psicología laboral, tenemos psicología educativa, tenemos psicología del deporte, por ejemplo. Y estas son todas ramas de la psicología. Está la psicología militar, está la psicología policial, está la psicología victimológica también. Y todas ellas en algún momento nos pueden ayudar en este ámbito forense. Sin embargo, bueno, cuando hablamos de un psicólogo forense, una especialidad en forense, hablamos de un experto que debe dar respuestas a una serie de cuestiones específicas que plantea el jurista y por eso realiza una evaluación muy especial, muy especializada sobre estos aspectos psicológicos pertinentes correspondientes al sujeto objeto de pericia, el evaluado.
siempre a través de una metodología científica, siempre siguiendo esta metodología. Y aparte, limitándose a guiarse dentro del derecho. Tenemos que conocer estos ámbitos. Nosotros no podemos determinar la inimputabilidad, como pregunta Loren Torres, de un presunto delincuente, porque nosotros no somos el juez. Y para determinar la inimputabilidad también necesitamos de la pericial en psiquiatría, o psiquiatría forense, porque ciertos trastornos, como el ya mencionado de la esquizofrenia, requiere una valoración neuropsicológica, una valoración psiquiátrica, requiere también saber de este historial médico, este historial médico clínico que lo va a proveer ese especialista. O sea, tú como psicólogo no eres todólogo, vas a trabajar en conjunto con otros peritos también. Si tú, por ejemplo, encuentras, hola Edgar, buenas tardes. Sí, se ven tus comentarios, Mónica. Perdón, Si me refiero a que ayuda o apoya una serie de datos arrojados en otra disciplina. Sí, la apoya. Así es. Necesitamos nosotros, dentro de esta psicología forense, por ejemplo, también tener ciertas especializaciones cuando queremos entrar en ámbitos particulares. Vamos a poner un ejemplo. En el ámbito de la infancia y la adolescencia, no porque tú seas psicólogo o psicólogo clínico significa que sabes evaluar o tratar a niños y adolescentes o niñas y adolescentes. No. Requiere también una particular formación, una particular metodología y una formación especializada, de tal forma que incluso entre los abogados, para que puedan participar de los procesos penales de justicia en adolescentes, pues requieren de una especialidad en el área. Nosotros como psicólogos necesitamos formarnos continuamente, no nada más es el título, sino es seguirnos preparando en estas áreas y también saber, porque tenemos el ego muy grande, también saber trabajar con otros especialistas y también saber decir, ¿sabes qué? Es que yo como dicen aquí en el común, esto no te lo vengo manejando. O sea, si esto excede de nuestras capacidades, si eso excede también de nuestras habilidades, conocimientos, entonces desestimas el caso y puedes recomendárselo a otro colega que esté especializado. Pero en el ámbito de ciertos trastornos o de ciertas situaciones como la inimputabilidad, necesitamos de un médico psiquiatra para el caso. Tenemos que saber cómo se evalúa, pero eso lo hace la psiquiatría. Nos comparte el maestro Alberto Bendía. Buenas tardes, y mucho gusto tenerlo hoy con nosotros. Él es abogado y trabaja en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el ámbito federal y dentro de los servicios multidisciplinarios. Y él no me dejará mentir, que sí, en estos ámbitos se requieren ciertas y particulares formas de actuar, formas de prepararse profesionalmente para poder conducirse con ética y con profesionalismo. Entonces, regresando aquí a las características de la evaluación, vemos todos estos puntos que están en el entorno de esta evaluación clínica o de nuestra evaluación forense. Y aquí en la presentación pueden ver que en el área clínica siempre vamos a hablar de pacientes y en el área forense no. Es más, dentro del área clínica, depende de la corriente, porque también hablamos de clientes dentro de la clínica, pero por lo general es el paciente. Y dentro de estos ámbitos que vamos a ver más a detalle en las siguientes diapositivas, hablaremos del objetivo de la evaluación. Repetimos, no sé, ¿alguien está marcando la presentación? A ver, sí, claro, ¿cómo podemos borrar estas marcas Ahorita de lo borro, la... sí. Nada más pedirles que
no rayen la presentación, por favor. Sí. Hola, Mónica. La diferencia la vamos a ver más adelante. Danos chancecito y vamos a ver la diferencia entre un informe y un dictamen. Ahora sí, hablaremos de estos objetivos. Dentro de la clínica, el objetivo principal es el diagnóstico y el tratamiento, el objetivo de la evaluación. Y en la forense es la ayuda en la toma de decisiones judiciales. Entonces, hablábamos ya que el contexto y el objeto de la exploración psicológica va a delimitar las diferencias entre ambos ámbitos de evaluación. Y el mismo caso de la intervención, por ejemplo, en la clínica, que es en un consultorio, en un hospital, va a marcar las pautas de la misma evaluación, porque en el área forense te vas a encontrar que puedes ir a evaluarlo a una prisión, a lo mejor está en los mismos juzgados, si tienes tu consultorio y eres un perito particular, pues ahí. Pero el contexto va a ser diferente porque en el contexto clínico hablamos de voluntariedad, hablamos de que hay empatía quizá, pero en el contexto forense no, el contexto forense muchas veces es involuntario y aparte hay una relación escéptica, una resistencia en la actitud del evaluado. Entonces, déjenme ver qué mensajes vienen en el chat. Ya. Permítanme seguir adelante. No sé, ¿alguna duda, comentario, sugerencia? Si no, seguimos. Dentro de la relación evaluador-sujeto y actitud que ya les mencionaba, hablamos de empatía en el ámbito clínico. Hablamos de una relación voluntaria. Hablamos de que el evaluado, el paciente, llega con una demanda de ayuda terapéutica en ese contexto que implica la colaboración por parte del evaluado ante la intervención del psicólogo, sin perjuicio de la instrumentalización que tiene, por ejemplo, el dictamen clínico en el contexto judicial. Entonces, en un contexto forense se distorsiona y se puede inclusive manipular la información porque como estamos ante un proceso judicial nos enfrentamos a ello. El evaluado probablemente va a querer simular o disimular cierta situación. Entonces nosotros tenemos que especializarnos en la entrevista para ver, pues, qué tan veraz es esto que nos está relatando y plasmarlo en nuestro informe. Y también, cómo vamos nosotros a entrevistar, porque imagínate, en el contexto clínico, para los que son psicólogos, la entrevista puede representar todo un reto porque de repente tienes pacientes que hacen mutis, tú les preguntas y ellos no te responden, o te responden con sí y no hay mucha información que puedas obtener, y estamos hablando de un contexto clínico. Ahora imagínate en el contexto forense, en donde se rehúsan a responder, que también sabemos que si no responden, eso también nos dice algo, o te dicen cosas que no son, por ejemplo, en el caso de abuso a menores, muchas veces, no quiere decir que sea siempre así, muchas veces son manipulados cuando hay un contexto de separación entre los padres y uno de los padres manipula a los menores para acusar al otro de cierta situación. No hace mucho veíamos un caso de una señora, que ahorita no recuerdo el apellido, que manipulaba a sus hijos e inclusive grabó videos en donde los niños cansados le decían, ya mami, ya, o sea, diles qué te hizo tu papá. Y el niño o la niña relataban ciertas cosas con palabras, vamos a llamarles de adultos, que a lo mejor en el lenguaje infantil no usarían o lo usarían, pero si estuvieran en determinado contexto, que los papás fueran médicos y ese fuera el lenguaje común. Y hablamos de niños de 5 años que a lo mejor no te van a decir con esas palabras partes, por ejemplo, del cuerpo muy específicas como pene, vagina, senos, les dan otro matiz. Y en el caso de los niños que están siendo manipulados, son muy específicos en sus relatos y necesitas saber como forense esto. En el ámbito clínico,
es diferente, porque en el ámbito clínico tú vas a escuchar lo que el paciente te dice y no vas a estar con esta actitud escéptica de, no es cierto lo que me está diciendo. Espero estarme explicando. Entonces, dentro de la actitud de los evaluados, tanto en el paciente como el evaluado en lo forense, tenemos que tener en cuenta que ellos no son pasivos frente a nosotros como psicólogos, sino que desde el supuesto, desde el contexto de donde vienen, van a enfrentar o van a afrontar esa evaluación y también van a tener expectativas sobre la misma que van a llevar a hacer inferencias sobre el significado, la validez y la utilidad de lo que se está haciendo. Y esto también llevará a ciertas actitudes que afectan el proceso de evaluación en el caso clínico para aceptar las líneas de intervención y en el ámbito forense para seguir con esta evaluación. En el ámbito forense te puedes encontrar con evaluados o evaluadas que te dicen, es que le voy a tomar fotos a las pruebas que me estás aplicando, es que no sé por qué me estás aplicando esto, es que te vas a enfrentar con toda esa resistencia y con cosas que bastante inverosímiles que vas a tener que saber manejar dentro de esta relación evaluación, evaluado y psicólogo. A ver, permítanme. Dice Lorena Suheidi, alienación parental. La alienación parental, si bien, hablando de ello, algunos dicen, es que el síndrome de alienación parental, y hay libros, y hay esto, y hay el otro, no está catalogado ni en el CIE-10 ni en el DSM-5 como tal. Sin embargo, sabemos que hay ciertas características que podemos nosotros como psicólogos decir que hay interferencias parentales. Ese término considero en lo personal que es más adecuado. Interferencias parentales, no tanto, a mi gusto, alienación parental, por este contexto en donde si tú lo plasmas en tu informe y un abogado con este tipo de conocimientos psicológicos lo rebate, pues puede, vamos a llamarlo así, en palabras muy mexicanas, tumbarte el dictamen, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar mucho lo que decimos, cómo lo decimos y el fundamento con el que lo decimos. Ahora, dentro de las fuentes de información que nosotros tenemos en este ámbito de evaluación, está tanto para la forense como para la clínica, las entrevistas, los test, la observación, los informes médicos que van a venir en este expediente, por ejemplo, en el expediente hospitalario, los informes psicológicos previos, si es que los ha tenido, la información que te puedan aportar los familiares, todo esto se puede dar en un ámbito clínico. Pero la diferencia fundamental entre una y otra es que en el área clínica no hay contraste de esta información, pero en el área forense sí, tú vas a contrastar todo aquello que encuentres, vas a correlacionar las pruebas, vas a correlacionar la entrevista, vas a correlacionar la actitud del evaluado, vas a hacer correlación con los relatos de las entrevistas colaterales a los familiares, por ejemplo. Si hay un informe psicológico que ya se realizó por otro profesional, tú vas a correlacionar esos datos con lo que a ti te arrojen las pruebas. Y es que aparte vas a tener que tener cuidado de no aplicar las mismas pruebas, porque entonces ya se perdió esa validez y esa confiabilidad, perdón. Mónica, el término sería interferencias parentales. Te lo escribo. Interferencias parentales. De hecho, hay un libro escrito por la psicóloga Asunción Tejedor acerca de estas. Bueno, entonces, la fuente de información que vamos a tener dentro de la psicología forense va a ser el expediente judicial. Y ahí vamos a poder ver el trabajo de otros profesionales dependiendo del caso en particular. Por ejemplo, si fue un delito de violación, vas a encontrar vas a encontrar
el informe médico forense, por ejemplo. Y en la historia clínica, pues vas a encontrar si el paciente ha sido medicado, por qué situación va ahí, no sé, a lo mejor, supongamos que va a sus consultas al médico familiar, el médico familiar lo deriva a psicología porque la persona le manifiesta que pues tiene sentimientos encontrados, se siente de ánimo muy deprimido, tiene ideas suicidas y entonces el médico familiar, en el IMSS, por ejemplo, lo va a derivar al psicólogo o al psiquiatra, dependiendo del caso, de la situación. En el ámbito forense, pues no te lo deriva un médico. En el ámbito forense es, por lo general en el ámbito privado, pues los abogados, ¿no? Vas a participar en esta situación legal para definir, ayudar al jurista a decidir. Aquí lo vemos en la siguiente diapositiva. A mí me encanta ser visual, muy visual. Y podemos ver, ¿no?, el destino de la evaluación. El informe clínico se va, por ejemplo, a otros especialistas. El informe psicológico clínico. Puede ser que el informe de esta persona, que como les puse de ejemplo, se sentía de ánimo muy deprimido, va a hacer la valoración el psicólogo, y el psicólogo pues ya le remite el informe al médico, y el médico dice, no, sí, se va a psiquiatría, y ya el psiquiatra pues le dará medicación en caso de ser necesario, o permanece con el psicólogo para la intervención psicológica sin medicación. En el ámbito forense, pues en nuestro informe se va a este proceso judicial que va a realizarse, y nosotros tendremos en algún momento en el juicio oral defenderlo. Nos van a preguntar, nosotros vamos a tener que responder qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, y por qué lo hicimos así, ¿no? Es un contexto distinto el forense porque requiere que tú hagas muy bien las cosas, sepas trabajar muy bien con los abogados, con todas estas partes intervinientes, tengas mucha resiliencia, mucha asertividad, sepas comunicarte muy bien. Ahora bien, hablamos del ámbito de la evaluación. En una evaluación clínica hablamos de una evaluación global, un tipo de intervención longitudinal que no tiene limitación temporal. Y el diagnóstico o la impresión diagnóstica va a cambiar a lo largo del tiempo dependiendo de la evaluación del cuadro clínico con las intervenciones terapéuticas. Entonces, la etiqueta diagnóstica que tú encuentres valiéndote de los manuales como el CIE-10 o el DSM-5, que se la comunicas a otro profesional, no va a tener esta repercusión legal que sí puede tener el ámbito forense. En el ámbito forense nosotros vamos a hablar de una evaluación del estado mental en relación al objeto pericial, en relación a una situación en particular. A nosotros en la evaluación forense no nos va a interesar si cuando el evaluado tenía 5 años, su abuelita pues le pegó porque le cortó las flores, y eso pues le produjo ciertas situaciones con relación a las flores y su abuelita. Eso a nosotros no nos interesa en el ámbito forense. Nos interesa responder las preguntas que están relacionadas con el objeto pericial, con el objeto de la conducta antijurídica que se realizó, o la conducta jurídica con la que se ve relacionada. Por ejemplo, en un proceso de guardia y custodia, a nosotros nos interesa saber si papá o mamá tienen las habilidades parentales adecuadas para cuidar de sus menores hijos, procurando siempre el interés superior del menor. Nos interesa saber eso y no nos interesa saber nada más. En el ámbito clínico, a lo mejor tienen que mejorar sus habilidades parentales de esta manera, mejorar la comunicación papás e hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy arriesgado también en el ámbito forense utilizar etiquetas diagnósticas. De hecho, el DSM-5 en sus primeras páginas dice que hay que tener muchísimo cuidado en cómo utilizas el DSM-5 en el ámbito de la evaluación forense.
tienes que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque el DSM-5, si bien nos ayuda a nosotros muchísimo como psicólogos a saber qué es lo que está sucediendo con determinado paciente porque presenta ciertos rasgos, ciertos síntomas, se desarrolló ese manual a través de o mediante la población estadounidense. Se abocó a esa población. Si bien se ha traducido y se ha distribuido, nuestro contexto cultural mexicano, por ejemplo, es muy distinto al estadounidense. Entonces, una de las recomendaciones que se hacen es apoyarse más con el CIE-10, que es por parte de la Organización Mundial de la Salud, y que su estudio poblacional pues es internacional, es diferente. Entonces, la recomendación muchas veces es apoyarse más con el CIE-10 que con el DSM-5, y si vas a utilizar estas etiquetas diagnósticas, tienes que tener mucho cuidado porque puede tenerte hacia ti implicaciones legales. Ahora bien, dentro de la evaluación clínica, ya lo hablábamos, no hay una limitación temporal tal cual. Por ejemplo, si hablamos de una terapia breve, hablamos de 16 sesiones en algunos casos. Si hablamos de psicoanálisis, podemos hablar de infinidad de sesiones que se pueden llevar años y años. Pero en el ámbito forense, no. El ámbito forense es un número reducido de sesiones y bien te va a lo mejor 5 sesiones en donde tú tienes que evaluar a la persona y obtener el mayor de información posible. Y hablamos de sesiones de no 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de lo que necesites. Aparte, la dificultad que se nos va a presentar de esto que ya les comentaba, de la relación escéptica que hay, de la resistencia que hay del evaluado, por ejemplo, de que no es fácil acceder a todos los elementos implicados en un caso, por ejemplo, de guardia y custodia. Inclusive hasta los abuelitos tienes que valorar si es que los niños se sienten más a gusto o están más cómodos o mejor cuidados con los abuelitos, con las tías, que con los padres, por ejemplo, y todo esto para completar la información. Nos menciona Abuela Casal en el 2006 que una exhaustiva preparación de la sesión pericial con anterioridad a esta es fundamental para aumentar el rigor del dictamen pericial, para evitar sesgos confirmatorios de hipótesis previas tras el estudio de la información recogida en el expediente judicial. Como estamos hablando de un proceso metodológico, científico, hablamos que nosotros elaboramos hipótesis. Si bien tenemos ya en el contexto forense que responder estas preguntas que nos hacen para ayudar a esta situación judicial, nosotros podemos elaborar estas hipótesis forenses. Por ejemplo, en el caso de guardia y custodia, podemos decir que la hipótesis forense, ¿no? Papá es adecuado para cuidar, tiene las habilidades parentales adecuadas para cuidar de su menor hijo. O papá no tiene las habilidades adecuadas para cuidar de habilidades parentales adecuadas para cuidar de su menor hijo, por ejemplo. O la otra hipótesis, o mamá tiene las habilidades parentales para cuidar de sus menores hijos. Es un ejemplo así ahorita artesanal. Ahora bien, dentro de este ámbito de la evaluación, en el ámbito de la evaluación forense, la población es mucho más variada que lo que vas a encontrar en la clínica, porque el espectro de edades puede ir desde niños de 2 o 3 años que han sido víctimas de abuso, que están en este contexto de guardia y custodia, hasta mayores de 90 que tienen procesos de incapacidad. También vas a encontrarte que hay personas que son analfabetas funcionales o que son personas que no hablan el idioma, por ejemplo, aquí en México el español, o que hablan un idioma como el otomí y no hablan otro. Entonces necesitas estudiar bien ese caso para ver cómo se le va a evaluar. Necesitas un traductor.
personas que no saben leer, que dentro de los analfabetas, personas que obviamente pueden tener inclusive algunas capacidades especiales o capacidades diferentes como pérdida auditiva, pérdida visual, etc. Y eso nos limita. O sea, se te pueden presentar casos en donde dices, tú es que tengo que evaluar a esta persona, pero resulta que no sabe leer, ¿qué prueba le voy a aplicar? O te dicen, bueno, es que tengo que evaluar a esta persona, pero la persona no sabe escribir, ¿qué prueba le vas a aplicar? ¿Cómo se lo vas a aplicar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque tienes que evaluarla. Entonces, el ámbito de evaluación tanto para uno como para otro, pero más especial en lo forense, es curioso, requiere que desarrolles esta creatividad y solución de problemas de una manera muy particular y muy profesional. Y hablamos entonces de los estándares y requisitos que requiere cada uno. Por ejemplo, en la evaluación clínica hablamos del secreto profesional, pero en la evaluación forense no. En la evaluación forense no tenemos un secreto profesional porque tú estás obligado dentro de la normativa vigente del ámbito judicial, dentro de esta exigencia, a declarar aquello que encontraste objeto de la pericia. Entonces, todo esto es porque este informe o este dictamen va a estar al servicio de la demanda judicial y esto supone un quiebre en el principio de confidencialidad. Ahí tú ya como perito no estás sujeto al secreto profesional, pero solo en relación con los operadores jurídicos que demandan esta intervención y solo en las informaciones que obtengas relacionadas con el objeto de la pericia. Esta peculiaridad de esta relación de perito y evaluado en este ámbito forense, tú tienes que explicársela a estos evaluados o a estos peritados porque requiere del consentimiento informado de estos antes de la evaluación. En el ámbito de la evaluación psicológica clínica también se requiere de un consentimiento informado. Y ahí, pues sí, el secreto profesional, a excepción de que lo que tú encuentres dentro de la evaluación pueda llevar o lleve a un riesgo de la vida de la persona. O sea, si tú encuentras algo, por ejemplo, una menor que tiene a lo mejor problemas de anorexia y bulimia y dentro de la evaluación encuentras que ella tiene pensado atentar contra su vida o atentar contra la vida de otros, estás obligado a informar, pero solamente en esa situación, porque ya tú tienes esta obligación ética, moral y profesional de intervenir para que ella no se cause daño a sí misma y a otros. Espero explicarme. Vas a informarle a sus padres, por ejemplo, o a las personas más cercanas, más allegadas. Muy bien. Ahora bien, hablaremos de estos 7 factores que nos plantea Alonso Tapia que afectan el proceso de la evaluación psicológica. Dentro de estos factores hablamos de la concepción del objeto de la evaluación. La evaluación, como ya lo vimos, son en función de diferentes objetivos y tú los tienes que clasificar. Todo esto en el ámbito clínico. Después, los supuestos sobre los factores que influyen en el comportamiento humano. Tú vas a enfrentarte con este problema clínico, vas a plantearte preguntas, vas a deducir qué está sucediendo, si el paciente tiene o no tiene conciencia de esta problemática, de hacer toda esta planificación, todas estas hipótesis, todo lo que te va a llevar a desarrollar un plan de intervención adecuado. Además, la adecuación del comportamiento a seguir y los instrumentos a utilizar dependen, como ya te mencioné, de estas condiciones o criterios que se deben de reunir. Por ejemplo, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito forense, las pruebas que tú utilices para evaluar
tienen que ser adecuadas a la población a la que se las vas a aplicar. Tú no le puedes aplicar, por ejemplo, dentro de las pruebas de inteligencia que tenemos todas las escalas Wechsler. Tenemos el WIPSI, el WISC, el WISE, o WISE, como le llaman algunos. Y todas estas pruebas tienen un rango de edad para aplicar. Supongamos que tienes un niño de 9 años y requieres evaluar en el ámbito clínico la inteligencia y otras situaciones, porque quizá es un niño que es superdotado dentro de los superdotados y pues te lo derivan porque pues el niño se aburre en clases, resuelve las cosas muy rápido, etcétera, etcétera. Entonces tienes que hacerle esta evaluación, vas a aplicarle pruebas de inteligencia, dentro de ellas están las escalas Wechsler, y dentro de estas tres que te mencioné, el WIPSI, el WISE o el WISC, ¿cuál le vas a aplicar? ¿Cuál le aplicarías? A ver, alguien que me responda en el chat. Si conocen estas pruebas, claro, de las escalas Wechsler. El niño tiene 9 años, probablemente superdotado, te lo derivaron. ¿Qué prueba le vas a aplicar? Mientras nos dice Mónica, si tengo algún formato de consentimiento informado. Sí tengo. El WISC, dice Judith. Cristian dice WISC, Sol dice WISC. Efectivamente, es el WISC. Así a grandes rasgos, y para quienes no conocen de estas pruebas, quienes tienen otra formación, el WISE es para preescolares, el WISC para niños de primaria, todavía secundaria, algunos que le raspan de prepa, y el WISE pues ya para mayores. Así para que se acuerden rápidamente, ¿no? Para no irnos a estos criterios. Pero tú te tienes que fijar muy bien porque resulta que cuando estás interpretando el WISC, vas a ver dentro de la interpretación los baremos de edades y te dicen 8 años y 20 días, por ejemplo. Y tiene que estar todo evaluado dentro de estos 8 años y 20 días. Y también saber si es la edad cronológica que se calcula o la edad. Y no es lo mismo decir tiene 8 años entrados a 9 a decir tiene 8 años, 2 meses y 15 días, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, tú vas a adecuar tu comportamiento, tu planeación de evaluación de acuerdo a la edad del evaluado, las capacidades, habilidades del evaluado, inclusive hasta las actitudes, porque a lo mejor sí, el niño es superdotado y tú le quieres aplicar el WISC que tiene muchas pruebas y subpruebas y es una prueba realmente larga y pues se aburre y te la deja botada pues ya como a la tercera, ¿no? O a la cuarta, porque pasa. Y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le aplico? Tienes que conocer de otras pruebas que te puedan dar una idea de este CI que vamos a buscar, en este caso de la superdotación. En mi recomendación, una alternativa a usar el WISC, que también se aplica a un rango de población amplio, es el RIAS. Es una prueba de TEA Ediciones, y ahí vamos a tener que tener un poquito, bueno, en el ámbito clínico a lo mejor no va a ser tan riguroso como en el forense, pero su baremación, su estandarización es en población española hasta donde yo me quedé. Entonces, te funciona muy bien esta prueba porque es relativamente rápida y tiene una muy buena correlación con los criterios que tienen las escalas Wechsler. En fin, seguimos adelante y hablamos también de la concepción que tú puedes tener como psicólogo acerca del sujeto a evaluar. En el ámbito clínico, tú te puedes hacer una idea de tu paciente porque lo estás observando, de cómo te responde, de cómo llega, por ejemplo, a la sesión, si llegó temprano, si llegó alineado, si te está prestando atención o si no, si lo llevaron los papás, por ejemplo, en el caso de los niños, si fue voluntariamente, etcétera, etcétera. Y todo eso te va a llevar a ti a hacerte una idea de ese sujeto evaluado que va a influir en tu proceso de evaluación. Va a condicionar este proceso de evaluación. Y tenemos que tener muchísimo cuidado porque nosotros debemos ser
en ambos ámbitos bien objetivos, bien objetivos, y dejar de lado prejuicios que podamos tener y situaciones que nos comprometan en este campo de la ética y la profesionalidad, porque si, por ejemplo, te llega, y eso lo sabemos en la clínica, si te llega un caso que, como decimos en el común, te pega mucho porque tú viviste una situación similar y no puedes con ella, lo más correcto es que lo derives. En el caso del ámbito forense, por ejemplo, si a ti te piden evaluar algo de lo cual tú no tienes ni la experiencia, ni el conocimiento, ni las habilidades, pues no te metas a evaluar eso, porque lo que tú arrojes en tu informe va a tener una repercusión legal hacia el evaluado. Entonces, no hagamos cosas pues que excedan nuestras capacidades y habilidades. Tenemos que tener el valor de decir, no puedo con esto, pasa de mí. Y después, si vemos que no podemos con eso, pues capacitarnos en ello, ¿no? Si yo no sé bien evaluar, porque piensan todos que los psicólogos todos saben evaluar, si yo no sé bien qué es la evaluación psicológica, pues me preparo en la evaluación psicológica. Si quiero intervenir como perito, me preparo en la evaluación psicológica forense y en el ámbito judicial. Si quiero dedicarme al área del deporte, pues me preparo en ese tema, por ejemplo, en el ámbito laboral, que inclusive las pruebas que utilizamos en RH son distintas al ámbito clínico, son distintas al ámbito forense. No le vas a aplicar una prueba de 3 horas de inteligencia a una persona en el ámbito de RH, porque pues depende de si va a trabajar no sé, con CONACYT como investigador, pues a lo mejor, pero si va, no sé, al puesto de secretaria, no le vas a meter esa prueba de 3 horas. O sea, también es dependiendo del objetivo que pretendes con tus pruebas. Y bueno, todo esto, como vemos, va a influir en este proceso y va a afectar la validez de los resultados y decisiones. Un caso que les pueda yo compartir en este ámbito podría ser, por ejemplo, en este tema que está muy de moda, y es la evaluación que se tiene que hacer para determinar si una persona tiene, por ejemplo, disforia de género y desea pasar de un género a otro porque se identifica con el otro género. Entonces, a lo mejor el endocrinólogo y todos los especialistas implicados en esta transición van a requerir de un informe psicológico que entonces vamos a llamarlo así, de fe de lo que el evaluado manifiesta, que esto es que no se identifica con su propio género, sino con el otro, y que desea hacer esta transición. Y pues vas a tener que explorar bastantes ámbitos y requiere una preparación exhaustiva, no solamente en evaluación, sino que le vamos a añadir sexualidad o psicosexualidad, por ejemplo. Hay pruebas que detecten el abuso sexual. El abuso sexual, como tal, vas a encontrar diferentes indicios en el evaluado que pueden dar cuenta de que fue abusado sexualmente. Pero una prueba que te diga, de acuerdo a estos resultados, sí, fue abusado, pues no lo hay. Lo que tú vas a hacer, porque eso es tu chamba como perito, como evaluador, es correlacionar los resultados de estas pruebas. Ahora, hay varias pruebas que pueden aplicarse dependiendo la edad, dependiendo las habilidades, dependiendo de los antecedentes personales de cada uno de los evaluados. Porque imaginémonos, una de las pruebas que más se utilizan en este tipo de ámbitos, si no es que casi en todos los ámbitos, es el Minnesota. El Minnesota tiene ahorita, pues 3 versiones, el MMPI-2, el MMPI-2RF y el MMPI-2R. El MMPI-2
pues ya tiene bastantes añitos, ya está desactualizado, no es algo que, no es una prueba que yo recomendaría usar y sin embargo hay peritos que todavía, o psicólogos que todavía la usan. Luego tenemos el RF y el RF, ya se reduce en el número de ítems para que responda el evaluador y por tanto también se reduce el tiempo y te evalúa pues varias situaciones, desde psicopatología, por ejemplo, desde ansiedad, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor los resultados que te arroje un evaluado con una situación que sea diferente al abuso sexual puedan ser los mismos que alguien que padeció abuso sexual y no por ello vas a decir que uno padeció lo mismo que el otro. ¿Qué prueba sería similar y más actualizada que el MMPI-2? Del MMPI-2, la más actualizada y la que sugiero usar es el MMPI-2, 2RF, o sí, el MMPI-2RF, que son un aproximado de 300 y tantos ítems que disminuyen el tiempo de aplicación y la resistencia inclusive a la misma prueba, porque antes era una prueba de 568 y eso pues dilataba bastante. Y es más, contrario al estándar de aplicación, algunos hasta hacían un intermedio y le aplicaban la segunda parte y pues eso no es así. Otra prueba que puedes aplicar similar al MMPI-2 y que ya tiene baremos en nuestra población es el PAI de Editorial TEA. También dentro de Minnesota, les comparto, dentro de Minnesota tenemos el MMPI-2A, que es para evaluar adolescentes, pero la que nosotros todavía tenemos en México, que todavía se vende, es como del 1980, 1990, no recuerdo bien la fecha, pero ya sí son bastantitos años de la baremación de esa población y pues ya nuestra población adolescente pues cambió. Es como el CUDER de orientación vocacional, tiene unas preguntas muy curiosas en donde te dicen que si sabes usar cierto aparatito, que ahorita no recuerdo el nombre, y pues ni yo lo alcancé, o sea, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, yo tengo 38 años, y yo no me acuerdo de ese aparatito, ¿no? Y a mí sí me tocó la taquimecanografía, entonces, pues no tengo ni idea. Es una prueba que en lo personal desaconsejaría para la orientación vocacional y millennial, desaconsejaría y recomendaría otro tipo de prueba o buscar otro tipo pues sí, otro tipo de pruebas. Vamos. Entonces, seguimos adelante y hay diferencias entre el informe clínico e informe forense. Y aquí recordemos la pregunta que nos hacía una compañera, Mónica, acerca de qué es el informe y qué es un dictamen. Hablamos que un informe es un conjunto de datos que se elaboran respecto a una organización o sucesos o acerca de una persona. Es un documento donde tú vas a dar cuenta de algo, puede ser, en este caso, el estado mental de la persona. Y un dictamen es una opinión o un juicio de ti como especialista sobre los indicios que examinaste. Por ejemplo, hay dictámenes en criminalística, el dictamen en medicina forense y también hay dictamen en psicología forense. Y se apega a procedimientos científicos y es específico en cuanto a lo que se puede aseverar del estudio del material. Y ahí pues vas a dar una interpretación de las evidencias. En un informe solamente das cuenta de aquello que encontraste. Ahí en el dictamen se da una opinión. Ahora bien, hablando del informe psicológico, pues encontramos que hay diferentes tipos. Está el certificado psicológico, está el informe clínico, está el informe forense y está el contrainforme o el metaperitaje.
El certificado psicológico, por ejemplo, se enfoca en un ámbito social y en esos certificados no se hace referencia al proceso evaluativo, solamente das cuenta de que es súper corto, solamente se incluye el resultado final, no se añaden recomendaciones, no se añaden tratamientos y ahí, por ejemplo, hablamos de un certificado psicotécnico como portación de armas o selección de personal. En cambio, el informe clínico ya es un documento que forma parte de la historia clínica del paciente, es una comunicación entre profesionales de la salud y entonces antes en el MMPI-2 tú ponías, por así decirlo, una clave de asteriscos, diagonales, numeritos y letras. Y el otro que leía, el psiquiatra, por ejemplo, que leía esa clave, que era precisamente para que el evaluado no se enterara de qué fue lo que se encontró, otra persona curiosa que no tendría por qué enterarse de aquello, lo supiera. Y se habla en un lenguaje técnico propio del psicólogo. Es un documento breve, un documento conciso y muy propio. En el informe forense que está enfocado en el ámbito judicial y como tú vas a ser un auxiliar de esto, el lenguaje que tú vas a utilizar es como para traducir esto psicológico a aquel que no es psicólogo, aquel que es abogado, aquel que es juez, porque el juez, si el juez fuera perito psicólogo, pues bueno, le entendería súper bien, pero no lo es. Entonces, tú necesitas explicarle con palabras claras, concisas, y adecuadas a otros contextos que no sea psicológico, aquello que encontraste. Aparte, son muy rigurosos a la hora de especificar porque vas a poner todo el proceso evaluativo que va a dar lugar a la conclusión final o a la respuesta de estos cuestionamientos. No es un instrumento más el informe forense, sino es el último paso innecesario de una evaluación forense. También dentro de estos informes forenses, así como hablamos que hay diferentes tipos, encontramos que se hacen, ya lo hablamos, en guardia y custodia, hay en adopción, hay en responsabilidad penal, hay sobre credibilidad, hay sobre daño psíquico, etcétera. El contrainforme no es solamente un informe psicológico en sí, sino que es una crítica o una revisión de un informe psicológico que ya se elaboró por otro colega. Y el objetivo es detectar el fallo metodológico y las conclusiones que pudieran ser erróneas a las que se llegó en un informe psicológico previo. Y aparte se dan recomendaciones a seguir y mejoras que debieron hacerse o deberían hacerse para obtener una evaluación psicológica adecuada que permita llegar a conclusiones objetivas. Y entonces su objetivo o su misión es revisar este informe original de manera neutra, muy objetiva, sin atacar a los autores directa o personalmente. Maestra Veré, disculpa. Sí, Es dime. cuando, por ejemplo, a uno le piden ser el perito en discordia, cuando te dicen en el juzgado, usted acepta el cargo como perito en discordia para elaborar el siguiente dictamen, ¿no? O sea, eso sería, por ejemplo, el contrainforme, como verificar o corroborar que el diagnóstico anterior es el correcto o es incorrecto. Así es, así es. Tú no vas a atacar al psicólogo que lo elaboró, sino simplemente, supongamos que ese informe en X caso solamente se basó con pruebas proyectivas, como, pues no sé, persona bajo la lluvia, dibujo de la familia, dibujo del árbol, dibujo de la casa, las que tú quieras proyectivas, hasta el Rorschach, que nunca lo pronuncio bien. Y bueno, llega a ciertas conclusiones. Y tú lo revisas y dices, ah, carambas, ¿por qué no metió pruebas psicométricas aquí? Y a lo mejor recomiendas ciertas pruebas psicométricas. Un ejemplo muy burdo. Y sí, eso sería. Ay, perdón. Acá en esta lámina podemos ver que en el campo de la psicología clínica, ya lo vimos y lo reafirmo, tú vas a
observar, vas a valorar el funcionamiento global del individuo, sus formas características de respuesta a las diferentes situaciones que enfrenta. Entonces, esto va a cumplir también una metodología correspondiente al estudio de caso, que es una investigación en profundidad y en extensión de un solo caso. Por ejemplo, aquí en este estudio psicológico que puedas hacer en el ámbito clínico, dependiendo de la corriente o postura teórica que tú manejes, vamos a poder hablar de mecanismos de defensa, si es, por ejemplo, de orientación psicodinámica, psicoanalítica, pero en el caso del cognitivo-conductual, tú vas a hablar de pensamientos, de conductas, de antecedentes, y vas a elaborar un análisis funcional. En lo particular, pues, es la corriente que manejo yo y que más me gusta. Entonces, pasando a este otro punto, hablamos ahora bien, ¿qué es el peritaje psicológico y qué es el informe pericial psicológico? El peritaje psicológico es la intervención que vas a hacer después de aplicar las técnicas y los instrumentos respaldados por la comunidad científica, que cumplan fiabilidad o confiabilidad, validez, que estén actualizados y que estén baremados, y vas a valorar aquellos aspectos psicológicos relevantes para el caso. Si estamos hablando de habilidades parentales, no tiene nada que ver, es una opinión, una prueba como el WISE, por ejemplo, para los papás. Si vas a valorar la inteligencia para el caso de guardia y custodia, hay que fundamentar el por qué. Si vas a valorar, ¿qué otra prueba te gusta? Pues Ahí en guardia y custodia pudiera ser el de cuida. Claro, sí, es exactamente para habilidades parentales. ¿Verdad? Sí, y ahí también tú vas a utilizar, por ejemplo, entrevista pues, a los menores, entrevista a los familiares, en algunos casos inclusive a los profesores de los menores, o todos aquellos que se relacionan con ellos, porque lo que quieres saber es si estos niños han sido cuidados como debieran ser cuidados, si los padres tienen las habilidades parentales adecuadas y los niños con quienes se sienten más apegados. Entonces, pues bueno, es todo una intervención individualizada particular al caso, que a lo mejor a ti no te va a interesar, como dije al principio, pues que al papá a lo mejor la abuelita le regañó porque cortó las flores y eso a nosotros no nos importa, no nos vamos a ir tan atrás, solamente a la circunstancia en esta línea de tiempo. Luego, después de realizar este peritaje psicológico, te vas a hacer el informe pericial psicológico, que es el escrito que tiene la finalidad de auxiliar al juez a dictar una sentencia o una medida. Y es con frecuencia una prueba determinante en la toma de decisiones. Este peritaje lo puede solicitar un juez, un abogado, un fiscal o una persona implicada en un proceso judicial que requiere saber cierta situación. Dice Sol que le llama la atención que mencioné acerca de las pruebas proyectivas, que hace tiempo en una conferencia el ponente decía que no se usan en un peritaje. ¿Por qué? Porque no puedes comprobar su validez y su confiabilidad, porque son pruebas muy subjetivas que precisamente el término proyectivas tiene que ver con aquello que el psicólogo también proyecta en la prueba. Me explico. Supongamos que una niña dibuja a la familia, y en la familia dibuja a la mamá con unas uñas así de largas, y con los labios así, y con unos ajotes así. Y entonces, dentro de la interpretación de esta prueba, te va a decir, es que las uñas puntiagudas y largas es un indicativo de agresividad. ¿Será que es así? ¿O será que la niña solamente estaba dibujando aquello que ve en su día a día? Porque resulta que tú ves a la mamá, y la mamá, pues sí, trae unas uñas así, y trae los labios súper gruesos y a lo mejor inyectados, no sabemos. Y se viste de una manera... sí, las pruebas psicológicas sí tienen un sustento bibliográfico. Yo estoy hablando de las proyectivas. Y de algunas proyectivas tenemos que, vamos, dominar
la corriente en la que se fundamenta. No solamente es, ya me leí el manualito y ya lo sustenté. Yo dentro de las pruebas proyectivas que recomendaría en tal caso, por ejemplo, que ya tienen como un criterio metodológico en el ámbito de la cuantificación, lamentablemente para el ámbito forense, que es lo que necesitamos poder medir, sería para el caso de niños y menores, para niños y niñas, en casos de abuso sexual, el HTP-DAP. No tiene muchos años que salió y y es una prueba especializada con ciertos rasgos que tienen que cumplirse a la hora de elaborar la prueba. Si vas a utilizar una proyectiva, entonces tienes que tener un sustento teórico muy, muy bueno para que no te la tiren, vamos a llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque a veces dentro de estas pruebas proyectivas tampoco se saben aplicar bien. Por ejemplo, dentro de la figura humana, no solamente es que dibujen una sola persona una sola vez, tiene un criterio, tiene una estandarización para su aplicación, pero carece de cierta validez y confiabilidad actualizada. No digo, y no quiero que esto se tome como algo radical, no digo que no te ayuden o no te auxilien a darte una idea de qué está pasando. Mi sugerencia en lo personal es que un informe pericial no se sustente en estas pruebas proyectivas, y si las tienes que aplicar porque no hay de otra, porque no hay otras pruebas o porque el evaluado no tiene otras habilidades para poder aplicar otras, tengas una muy, muy, muy buena entrevista, una muy, muy buena observación para que puedas hacer toda esta correlación y toda esta contrastación. Muy bien, entonces, de esto, bueno, del informe pericial, hablaremos que hay ya lo dijimos, de ciertos ámbitos: civil, penal, familiar, niños y adolescentes, militar, policial y laboral. Dentro de un modelo de informe psicológico clínico hay 14 puntos básicos que yo plasmé en esta diapositiva, que es, por ejemplo, datos de identificación, motivo de consulta, genograma, la situación actual. ¿Me puedes traer mis audífonos, hijo, por favor? Sí. ¿Mande? Ok. Sí. Dentro de este informe psicológico clínico que mantiene esa estructura, hay una propuesta que hace García López y Galicia para los casos de guardia y custodia, por ejemplo, y mencionan esta estructura donde se plasman los datos de identificación o biográficos, pero ahí va el objetivo pericial, la metodología que aplicaste, los resultados, una conclusión, teorías explicativas, una discusión forense, conclusión general, respuesta a estos cuestionamientos enviados y bibliografía. Podemos ver ahí que es una metodología sustancialmente diferente en cuanto al objetivo que pretende. Yo les recomendaría, y les voy a dejar en estas diapositivas que les van a compartir después, una estructura un poquito todavía más amplia, porque estamos hablando de una investigación que debe estar súper bien sustentada para hacer un trabajo de calidad. Ahora bien, dentro de esta estructura y dentro de todo este proceso, tocaremos este último punto para poder cerrar, que son los aspectos éticos en psicología clínica y psicología forense. Maestro, buen día, levanto la mano, dígame. Sí, perdón, maestra. Sí. La verdad es que ha sido para mí de gran valor esta aportación en estas dos partes, tanto el tema clínico como el tema pericial. Quisiera nada más hacerle una pregunta referente a mi área. Yo soy abogado y trabajo, como le comentaba, en un tema multidisciplinario con abogadas, abogados, psicólogo y trabajador social. Atendemos el sistema de atención a víctimas por delitos federales y por violación a derechos humanos. Ahorita lo que estamos enfrentando, porque nosotros, evidentemente, el área de psicología genera un tema de informe clínico, como usted ya lo comentó, nosotros no tenemos área pericial, sin embargo, hay un área del ámbito jurisdiccional que nos piden
a partir de el hecho de evaluación de la reparación integral del daño y en este caso de lo que se pueda evaluar en el contexto de la víctima directa e indirecta. ¿A qué quiero llegar? Ahorita con la pandemia, nosotros nos hemos adaptado a la necesidad de prever el tema de salud, contagios. ¿Qué tanto está funcionando o qué tanto está adaptando el tema de la entrevista? Porque sé que es un contexto personal entre la psicóloga y el paciente o la persona que va a ser evaluada, al tema a distancia a través de entrevistas en videoconferencia. Tiene un factor distinto, se está adaptando, no hay tanta, rompe con el contexto que se busca o de repente se puede perder este esquema que se está dando y es más bien la tecnología para tener un contexto de contención de primera mano, una terapia a distancia o un contexto de comunicación. ¿Puede variar estos indicadores o la función que involucra en estos informes por la originalidad que muchas veces tiene o los distractores que puede tener de alguien que puede ser entrevistado, pero además es un adulto mayor que tienen que ayudarle y que están terceras personas y que están con él y que están ayudándole evidentemente a acercar la tecnología, pero al final se rompe ese tema de privacidad. Gracias. Sí, maestro. Efectivamente, dentro de este proceso que se ha llevado a cabo a distancia, derivado de la pandemia, tanto la atención como la evaluación a distancia en algunos casos, pues influye el contexto, ¿no? Porque cuando tú estás en el consultorio clínico, estás en un ámbito privado, este es un ámbito, vamos a llamarle seguro, donde el paciente puede, o el evaluado puede descargar o comunicar todo esto que quiere. En cambio, en un ámbito a distancia, puede tener a lo mejor al papá aquí, a la mamá aquí, al hermano, al tío, al que te ayuda, al sobrino, o los ruidos son distractores, el ambiente es distractor. Entonces, obviamente, hay que hacer una anotación dentro de este informe de cómo se hizo esta evaluación o esta entrevista, porque sí, claro que influye. Si bien nosotros nos tenemos que preparar con esto a la distancia, porque ya es un hecho que esto no va para ir para atrás, sino para adelante, sino que así va a ser la atención en muchos de los ámbitos, en la evaluación incluso. Vas a tener que prepararte ahora no solamente con el ámbito de la psicología, sino con el ámbito de la tecnología. Y sobre todo aprender a observar lo que te permite a la distancia, aprender a escuchar, buscar otro tipo de herramientas o herramientas más actualizadas para este tipo de intervención. ¿Se está trabajando en ello? Sí, a marchas forzadas, pero sí se está trabajando en ello. Y tenemos que tomar en cuenta en este tipo de intervenciones en línea los aspectos éticos, como son las garantías de cientificidad o las garantías éticas deontológicas y legales. Aquí me gustaría resumir estos puntos como, uno, el respeto a la dignidad de la persona, protección a derechos humanos, el sentido de la responsabilidad que como nosotros psicólogos tengamos hacia el bienestar para nuestro evaluado, la honestidad y sinceridad con el cliente, la prudencia en la aplicación de instrumentos, la competencia profesional y la solidez de la fundamentación objetiva y científica de estas intervenciones profesionales. Nosotros tenemos que tener bien presente el aspecto ético, porque si bien las cosas pueden ser a distancia, no significa que no lleven un rigor. Tienen que tener un rigor, tienen que tener cierta situación. Si bien no podemos sacar al evaluado de su casa, vamos a darle indicaciones de, por ejemplo, estar en un lugar lo más privado posible, con el menor ruido posible, que tenga la cámara encendida, que tenga el micrófono encendido, que se pueda ver por ejemplo, el rostro, la mitad del torso. Tampoco es que nos interese ver del ambiente, pero cumplir con ciertas características. Me gustaría compartirles muchísimo más. Se nos está yendo el tiempo. La verdad es un tema súper amplio, súper interesante, que quizá en otra ocasión podamos seguir compartiendo. Dentro de estas últimas preguntas que les presento es si existe una relación entre las consideraciones éticas, evaluación y protección de datos. Sí hay una consideración ética. Siempre preséntale a tu evaluado o a tu paciente un consentimiento informado en donde des cuenta del proceso que va a implicar la evaluación y que sus datos deben de estar protegidos.
Los dilemas y cuestiones éticas más frecuentes relacionadas con la evaluación son, en muchos de los casos, que se te presentan casos que están fuera de tu área de experiencia, de tu preparación, y que entonces tienes que derivar. Otro de los casos es que tú te veas relacionado o relacionada a través de un vínculo de amistad, por ejemplo, de familiar. Tú no puedes intervenir en tus familiares, no puedes evaluar a gente que conozcas. No hay objetividad en esa evaluación. Son unos de los ejemplos. ¿Qué puedes hacer ante una situación que te suscite dudas en cuanto a la ética? Puedes acercarte al colegio de profesionales psicólogos de tu localidad, y ellos, todos los colegios de psicólogos tienen una comisión de ética y justicia, y ellos te pueden brindar ciertas soluciones a dudas que tú tengas en este aspecto. Ahora bien, dentro, y ya por último tocar, para poder imbuirse de este ámbito del peritaje forense, se necesitan ciertas situaciones. La experiencia, la experticia, que tú tengas acreditación académica para intervenir en esta situación, y eso requiere, aparte de tu licenciatura, que tengas un entrenamiento específico, una especialización adecuada en, por ejemplo, conocimiento de las leyes, entrevista, aplicación de pruebas e investigación, porque la psicología forense trabaja dentro del ámbito jurídico que se crea con el derecho, y dentro de la psicología forense, según datos del Consejo Nacional de Psicología Forense, menos de la mitad de los peritos forenses tienen posgrado. Muy pocos tienen la capacitación suficiente. Falta la práctica, las buenas prácticas y el intervenir con protocolos de actuación adecuados, aparte de la formación metodológica. Por lo que mi recomendación, y no porque yo haya estudiado en esta universidad, que la verdad sus programas son muy buenos, es tanto en licenciatura, hay una en psicología jurídica forense que es única en el país, que te forma en este aspecto de la investigación, las leyes, el derecho, la evaluación. Si tú ya tienes la licenciatura en psicología, puedes estudiar una maestría en psicología jurídica forense. Si también tienes la licenciatura en derecho, si tienes la licenciatura en criminología, si te interesa esto, tú puedes estudiar la maestría en psicología jurídica forense para que conozcas más de este proceso de estas conductas antijurídicas y su evaluación. Y si eres psicólogo y te interesa el área de la evaluación psicológica, tanto en la clínica como en lo forense, puedes estudiar la especialidad en evaluación psicológica forense, porque tú en esta especialidad vas a ver los diferentes ámbitos de aplicación de las pruebas, cómo vas a hacer tu informe, cómo seguir cierta metodología, las consideraciones éticas y técnicas que se deben de llevar a cabo en un informe psicológico pericial. Y como te decía al principio de este taller, no todos los psicólogos saben evaluar, no es algo que sea inherente a la profesión, tienes que aprenderlo, tienes que practicarlo y tienes que acreditarte en ello. Entonces, te invito a que nos conozcas, te invito a que te inscribas, te invito a que si estás en uno de nuestros programas sigas adelante. Yo estoy para ayudarte y forma parte de nuestra comunidad. Te pido también que por favor evalúes nuestro taller, si te gustó, si no te gustó, si tienes ideas, sugerencias, comentarios. Sería para una servidora muy importante saberlos porque es parte de la mejora continua. Y pues agradezco su participación, agradezco sus comentarios, agradezco que estén aquí con nosotros acompañándonos, y pues les deseo que tengan un excelente fin de semana y una excelente noche.